¿Puede un destino trazado por papeles y firmas ser vencido por un lazo de seda atado en secreto? En una casa donde los contratos valen más que los nombres, dos jóvenes aprendieron que el amor puede ser más peligroso que cualquier deuda, y que a veces, más verdadero. Era el verano de 1843, la villa olía a polvo de piedra calentada por el sol, a naranjos y a cera de vela. Las habitaciones de la casa de los Mendoza conservaban el latido de un siglo anterior. Tablas de madera que crujían bajo las faldas, tapices que recogían la respiración de las visitas, un corrillo de criadas que se movía como un ejército en formación cada vez que llegaba un caballero. En ese mundo rígido vivían Emilia y Sofía Mendoza, la mayor de 22 años, de porte decidido y manos manchadas de tinta por los papeles que su padre le hacía corregir, la menor de 19 de risa fácil y mirada que siempre volvía al patio, donde el aire parecía más libre. Su padre tenía un problema de números, y en aquella época los números se resolvían con dotes. 2 pretendientes, 2 acuerdos firmados con sellos de cera, 2 carruajes listos para marchar. Emilia debía casarse con el marqués de Soto, hombre mayor, respetado, generoso en nombre. Sofía con don Pedro Alcántara, industrial que traía grano y fábricas, y la promesa de saldar la hipoteca del hogar. Todo era sentido común, honor y supervivencia. Todo salvo lo que latía adentro de las hermanas. El motivo que ataría sus destinos desde la infancia era pequeño. Un broche de plata con forma de media luna que perteneció a su madre. Era más una imperfección que una joya, con un punto de esmalte azul que se había desconchado. Aquel broche volvía a aparecer en las manos de Emilia cuando la casa estaba en calma, prendido en el delantal de la criada o en la cinta del tocado de Sofía. Para ellas, la media luna era un decreto silencioso, algo que volvía a la luz en las noches, junto a la lámpara de aceite, cuando leían cartas que nadie debía leer. ¿Qué harían dos jóvenes si el lazo que las unía no era solo recuerdo sino refugio? En los gestos pequeños se fue revelando un secreto, una mano que se demoraba en devolver el abanico, un libro de poesía prestado y marcado con versos que nadie entendía. Entre palabras susurradas sobre el azulejo húmedo del patio, Emilia y Sofía aprendieron a medir los latidos. La obediencia era la ley, la mirada era la rebelión. Una tarde, mientras el escribano cerraba las últimas cláusulas del contrato de boda con la cera rematada por la inicial del padre, Sofía deslizó al broche sobre la solapa del vestido de Emilia. Fue un gesto sin espectadores, y sin embargo sonó como una sentencia en la cocina. La casa se transformaba por la noche, la orquesta de la costumbre tocaba una melodía de resignación y las sábanas guardaban secretos. Emilia se sentía dividida entre la honrosa sumisión que su apellido exigía y el deseo de sostener la mano de Sofía bajo la mesa de la capilla. ¿Era posible pagar la deuda de un padre con la libertad de su hija? ¿Qué pesa más, el deber de una familia o la urgencia de un corazón? Los problemas no tardaron en acrecentarse. Don Pedro resultó ser un hombre de mirada calculadora. El marqués, pese a su edad, reclamaba el derecho a la posesión social de lo que se le vendía. La reputación, esa cosa frágil como una porcelana en un estante alto, pendía de un hilo. En una cena donde la luz de los candelabros hacía bailar las sombras en los muros, Emilia encontró una carta en el bolsillo del sobretodo del marqués. Trataba de mujeres con nombres de números y sumas, como si las hijas de las familias fueran mercancía con factura. Esa carta fue la primera grieta en la fachada. ¿Y si todo lo que le habían prometido por honor no era más que un comercio? Siguieron pequeñas revelaciones que cambiaron el mapa del corazón. Una criada confesó que el padre había prometido la mitad de la finca a cambio de crédito. Un acreedor visitó la casa con gestos que olían a ultimátum. Una vecina inocente habló de los conventos como destinos de mujeres difíciles, un destino casi tan terrible como un matrimonio forzado. Cada una de esas noticias removía la tierra bajo las hermanas. A cada revelación, una decisión se hacía más urgente: huir, conformarse, o convertir el acto de amar en un riesgo público capaz de quebrar todo. Entonces llegó el día de la primera boda. La iglesia se llenó de lujosos mantos, de guantes blancos y de dedos que no dejaban de mirar. Sofía entró con una faz pálida, llevando en el broche de plata la mitad de sus recuerdos. Emilia, en la última fila, sintió el mundo reducirse a la distancia de sus dos cuerpos. El novio habló de prosperidad, el cura habló de obediencia, el padre, de alivio. Y en esos instantes de oración,
Emilia tomó una decisión, que no era la huida, ni tampoco la sumisión. Cuando las campanas doblaron y el canto se elevó como una ola, Emilia se levantó. No fue una mujer que buscara el heroísmo, sino la urgencia del amor que se resiste a morir consumido por la formalidad. Caminó hacia el altar con la media luna de plata apretada en la mano. La sala se heló. ¿Por qué una mujer que debía respetar el orden permitiría tal desorden? Preguntaron los rostros. En voz baja y con una calma que parecía de otro tiempo, Emilia habló. No gritó, no suplicó. Leyó una carta que no estaba pensada para ser leída allí. Era una confesión de lo que estaba prohibido, una declaración que transformó el templo en un campo de verdad. Reveló que el matrimonio no era elección sino transacción, que la promesa que se pedía a Sofía era un precio que la familia ya no podía pagar. Y luego dijo el nombre que nadie esperaba escuchar. El silencio fue una puerta que se cerró y se abrió a la vez. El marqués, herido en su orgullo, llamó a la ley y al honor. Los ancianos murmuraban de escándalo. El padre, rojo de vergüenza, recogió con manos temblorosas los papeles que hasta entonces habían sido su escudo. Emilia fue llevada a una habitación donde la cera aún goteaba sobre el mantel. Allí la esperaban consecuencias que estaban escritas en las caras de quienes manejaban el destino de las mujeres. Un convento, el exilio social, la pérdida del apellido. No hubo escape glorioso. La valentía no siempre es sinónimo de triunfo inmediato. Emilia aceptó el destino que ofrecían los que mandaban. Entraría en clausura para preservar la honra de su hermana y la casa. Sofía, por su parte, consumó el matrimonio que la ató por deber. Hubo lágrimas, abrazos tan intensos que parecían arrancar la carne del alma. Y antes de la separación, en la última hora de luz, Sofía deslizó la media luna de plata dentro del libro de oraciones de Emilia. Que te recuerde, susurró, la cinta con la que la había atado la coleta, una cinta azul de lino fino, quedó en el cuello de Emilia, más como promesa que como prenda. Los años siguieron su curso con la dureza de la marea. Emilia rezó en el convento y aprendió a transformar el vacío en contemplación. Sofía se acostumbró a la penumbra del hogar, a las miradas medicinales de los niños, a la distancia de un matrimonio que nunca le había pertenecido. Aún así, cada vez que la casa quedaba vacía, Sofía abría el libro de oraciones, y allí, la media luna brillaba con una luz que no podía comprar el paso del tiempo. La cinta azul se volvió memoria cosida entre páginas. Décadas después, en una tarde de lluvia que volvía el mundo a blanco y gris, la vida dio una respuesta que no era la venganza ni el milagro, sino la verdad tranquila. Sofía, ya vieja, fue a visitar a una sobrina en el convento donde Emilia reposaba. Entró en la celda, y encontró, sobre la mesa, el broche de plata colocado con cuidado junto a un paño. Emilia sonrió, y por primera vez desde aquella interrupción en la iglesia, habló sin miedo. No había promesas nuevas que hacer, no podían recuperar lo perdido, pero podían reconocer lo que habían sido, dos mujeres que se atrevieron a nombrar su amor cuando el mundo las obligaba a callar. La media luna volvió a cambiar. Ya no era un objeto que ataba o que escondía, era testigo, y la cinta azul, remendada con hilo pobre, se convirtió en símbolo de una compasión que no exige pago. Sofía dejó la casa de su infancia con la sensación de haber ganado algo que el deber no podía medir, la certeza de que ciertos amores se transforman, no mueren, que algunas libertades se pagan con silencio pero a la larga se cobran con la verdad. Quizá el coraje verdadero no es siempre la huida ni la victoria pública. A veces el valor consiste en decir la verdad y aceptar sus consecuencias, sin buscar aplausos, en desprenderse de lo propio para que otro sobreviva, en atar una cinta a un libro para que años después, un gesto pequeño recuerde que el amor fue real. La vida de Emilia y Sofía no fue la de un cuento con final feliz de feria. Fue la de dos mujeres que aprendieron que el destino puede ser impuesto, pero el corazón, aunque clandestino y herido, conserva la última palabra.